Bueno, Laura, yo creo que es muy importante de las noticias que comentamos al inicio, hablar un poquito sobre la remesa. La remesa actualmente ha tenido un alcance de 64.745 millones de dólares de remesa, superando los 63 millones del 2023. No sé tú qué opines, Laura, pero creo que ahora con todo lo que ha habido últimamente en las políticas migratorias y sobre todo las políticas que México está haciendo actualmente con respecto a la parte diplomática con Estados Unidos vaya a afectar. Sí, esto definitivamente tiene pues unos puntos evidentemente muy relevantes para las personas que o sea, que de México migran a Estados Unidos, porque esto es un control migratorio indirecto. Al ser un control migratorio indirecto, es decir, se desincentiva la migración ilegal. Es una medida de presión para el gobierno de México, evidentemente, para que cooperen con el control fronterizo, pero además es financiamiento de la infraestructura fronteriza y de todo lo que corresponde al borde como tal. Algunas iniciativas previas han justamente propuesto usar estos fondos para financiar el muro fronterizo o tecnología de vigilancia. Pero yo me quiero quedar con el tema ahorita de momento, Carlos, que es justamente un control migratorio indirecto, porque es en el momento en que o hay deportaciones o en el momento en que las personas dejan de entrar a Estados Unidos y no enviar remesas a México, pues evidentemente eso es un control migratorio indirecto, Carlos. Mira, también que va junto de la mano es de que el Congreso de Estados Unidos por los republicanos están imponiendo pues un impuesto del 5%. Esto ya se había platicado desde el primer mandato de Donald Trump, presionando precisamente, no tan fuerte como en este mandato, lo que es la inmigración, lo que es la presión que va ligada con esa relación diplomática con respecto a la delincuencia que hoy por hoy ya está catalogada como terrorismo. Y que pues no podemos sacar de la mesa, Laura, el tema del narcotráfico. Claro. Es que analizamos muy bien el tema y yo creo que eso va ligado mucho porque se le ve a la presidenta Claudia Sheinbaum un poquito de nerviosismo. Yo la veo muy preocupada, la veo un poquito, no sé tú cómo lo hacen en las mañaneras, pero con un poquito de presión, esa es la palabra presión, por parte de las autoridades de Estados Unidos, aunque hay comunicación muy buena con Donald Trump. El mismo Donald Trump ha comentado sobre las pláticas que ha tenido con Claudia Sheinbaum, pero la verdad es cosas que aquí hay varios ataques, más bien varias presiones de estrategia para poder ceder o negociar dentro del plan comercial con Estados Unidos, con México. Sí, y esto definitivamente, por supuesto que es un tema de presión para el Ejecutivo Nacional mexicano, es un tema de presión también para las familias de México, pero sobre todo ciertos estados como nosotros justamente mencionábamos, porque si tenemos que hablar de cifras, entonces México es el principal receptor de remesas, Carlos y la audiencia, de Estados Unidos en el mundo. En el 2024, solo en el 2024, México recibió en cuanto a concepto de remesas 64,000 millones de dólares. Eso es muchísimo. Y si hablamos de un 5% de impuesto a esa cifra, eso habla de más de 3,000 millones de dólares anuales para lo que son las familias mexicanas. Entonces, realmente esto es un número importante. Pues imagínate, representa el 35% del PIB de México. México vive del superávit comercial de todo lo que exportamos, pero también vivimos de una gran parte muy importante de la remesa. ¿Qué va a pasar? Pues obviamente hay una presión de varias maneras para México. Yo creo que estamos viendo una evolución. México tiene que estar buscando, yo creo que tanto el secretario de Economía, que es el que yo creo que está más metido en el tema más profundamente con respecto a esto, porque es la parte económica, es el generador económico del país, cómo estamos captando ante una deuda que tiene México casi el 40%. México, más para que se den una idea, debe de todos sus ingresos el 40% es una deuda que tiene en el deuda exterior, donde realmente si no usa una estrategia inteligente, si no deja caer su superávit comercial, si no deja de percibir remesas
si no sale y busca a otros países europeos traer más captación, generación de empleo, realmente estamos hablando de que podríamos caer en una cuestión muy complicada, aunque en el último trimestre, como dicen por ahí, por un puntito, por un pelito de gato, no caímos de una manera técnica, una revisión técnica, pero muchos dicen que sí, porque también es otro problema también. A veces las cifras no sabemos si son las reales o no, sino la que se ve en la calle. Sí. Bueno, eso ya lo hemos conversado, el tema de la integridad de las cifras, ese tema además de la integridad de los números y a quien se le cree cuando entendemos también que hay no solamente instituciones que tienen agenda, sino también los emisores de información que pues no están siendo muy imparciales o muy correctos en las cifras como tal. Ahora, este tema evidentemente, y como ya lo hablábamos, va a afectar a estados, como Michoacán, como Guanajuato, como Chiapas, que están al sur del país, al sur de México, como todos conocemos, que dependen fuertemente de las remesas dentro de su PIB local. Tú hablabas del PIB nacional, pero también hay el tema del PIB local de cada estado, Carlos. Sí, porque obviamente hay estados que obviamente la gran parte de los que son de esos estados, digamos, los más bajos económicamente en su productividad, en su economía, pues son gente que migra a otros estados o están en Estados Unidos. Hay que recordar que en Estados Unidos hay más de 35 o 40 millones de habitantes y regularmente son ciudadanos en su gran parte de estados donde son del sur, donde no hay mucha actividad, donde la gente sale precisamente para poder buscar nuevas oportunidades y una mejor calidad de vida. Sí, hay algo también relevante que tú comentabas, Carlos, que está vinculado con el tema de que esto está propuesto por la gestión republicana, justamente, que no es solamente liderada por el ejecutivo de Donald Trump, sino por un Congreso que es ampliamente republicano porque así lo votó su población. Ahora, sobre la base de este tema, entonces me recuerdo esas declaraciones justamente que decían de que México iba a pagar también el muro. Y esto es una forma de... Esta nueva medida nos hace entender que en definitiva esto es una nueva forma o una forma indirecta y directa de pagar ese muro que no necesariamente es un muro físico. Y tenemos que entonces hablar de eso. Es como con ese impuesto de remesas entonces se puede o se está planteando justamente lo que se vincula a las instalaciones de la infraestructura fronteriza. Pues sí, realmente son muchos puntos muy importantes ligados a esa parte diplomática entre Estados Unidos y México. Y pues hay que ver también una declaración por parte de la ANTAD, que es la Asociación de Tiendas de Autoservicio, donde han mostrado su preocupación porque la inflación ha ido subiendo constantemente, ha bajado la tasa de referencia bancaria, Banxico bajó, como lo comentamos al inicio, 50 puntos, la inflación sube y hay que estar preparados para poder hacer una buena estrategia, un buen plan de vida, un buen plan de poder realizar las cosas de una manera más inteligente, cuidar nuestro patrimonio. Y pues, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos con una entrevista? Esto es